Hola, ¿qué tal, chavos? Bienvenidos una vez más a la clase de cálculo integral. En esta ocasión veremos las fórmulas de integración, específicamente las funciones algebraicas. La anterior viene siendo la fórmula cuando tenemos el diferencial, que tenemos el integral, este es el símbolo de integral, multiplicado por su diferencial. Lo único que tenemos que hacer es poner la x y agregar la constante de integración. ¿Por qué la constante de integración? Bueno, en temas anteriores vimos cuál es la constante de integración. Se aplica normalmente cuando tenemos una integral indefinida, o sea que no nos proporcionan el límite inferior y el límite superior. Al no saber eso, el valor de c puede tomar cualquier valor dentro de la gráfica. Entonces, por eso es que ponemos, cuando son integrales indefinidas, siempre colocamos lo que es la constante de integración, llamada c. Veamos la segunda fórmula. Si nos dan esta integral, tenemos que aplicar una fórmula para poder desarrollarla. Si te fijas, nos dicen la integral de menos 4 multiplicada por su diferencial, que es el de x. Tendríamos que aplicar esta fórmula, que nos dice que la constante multiplicada por su diferencial, lo único que tenemos que hacer es sacar la constante antes del símbolo de integración. Y posteriormente, al finalizar, tendríamos que colocar lo que es la constante de integración, que viene siendo el valor de c, como lo muestra aquí. Bien, hagamos ese paso aquí. Vamos sacando el menos 4 antes del símbolo de integración, como lo muestra en la siguiente imagen. Posteriormente, tendríamos que aplicar la primer fórmula. Fíjate bien, porque nos queda el diferencial solito y viene siendo la primera fórmula con la que empezamos. Si te fijas, es la integral de su diferencial, pues su resultado va a ser el valor de x más c. Pero ojo, tenemos la constante afuera, que es el valor que tenemos aquí. Por lo tanto, tendríamos que quitar ya el símbolo de integración y poner la constante. Este lo eliminamos porque ya estamos integrando. Quiere decir que la antiderivada viene siendo menos 4x. ¿Qué hace falta para finalizar aquí? Pues únicamente hace falta colocar la constante de integración. Veamos otro ejemplo. Si nos dan una fracción, viene siendo una constante. Anteriormente yo te comenté que las constantes se consideran a todos los números sin excepción, tomando en cuenta desde que si son decimales, si son fracciones, si son raíces, si son potencias, sobre todo que están al principio, hay que sacarlas antes del símbolo de integración, como lo muestra en esta parte de aquí, en este proceso. Entonces vamos a sacarlo antes de, aquí lo tenemos, quedaría menos 2/5 multiplicado por su diferencial. Ojo, acuérdense que todas las fracciones hay que reducirlas a su mínima expresión. En este caso ya no las podemos reducir más, por lo tanto se va a seguir arrastrando así como lo tenemos. Si tuviéramos una forma de reducirlo, pues tendríamos que hacerlo. Entonces, si te fijas, nos vuelve a quedar aquí el diferencial multiplicado por la integral, que viene siendo la primer formulita que tenemos aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que poner nada más el valor de x, sin olvidarnos antes de la constante, que es el menos 2/5, y finalmente lo haríamos así, y pondríamos lo que nos hace falta, que es la constante de integración, porque estamos hablando de una integral indefinida. Otro ejemplo más. También se consideran como constantes todas las primeras letras del alfabeto. Por eso te puse yo ahorita como ejemplo el valor de a, que viene siendo un número, una constante, multiplicada por su diferencial. Hacemos lo mismo, sacamos la constante antes del símbolo de integración, posteriormente lo marcamos así y aplicamos la primer formulita para sacar esta integral, que sería esta fórmula de aquí, y sin olvidarnos antes de lo que era la constante que habíamos sacado afuera. Entonces por eso es que ponemos a multiplicado por el resultado, que es x. ¿Y qué nos hace falta? Pues efectivamente lo que nos hace falta es colocar la constante de integración. Veamos un ejemplo más. Ahora vamos a aplicar otra fórmula. Fíjense bien, ahora nos dan la integral de x
a la cuarta potencia multiplicada por su diferencial. Si te fijas en estas fórmulas que tenemos en la primera y en la segunda, no tenemos esa fórmula. Tendríamos que buscar dentro de nuestro formulario, lo cual la tenemos aquí. Aquí nos indica que tenemos una variable elevada a la n potencia. Aquí está la variable elevada a la n potencia. Multiplicada por su diferencial. Aquí está. ¿Qué tienes que hacer? Pues seguir el proceso. Dice que es poner el valor de la variable a la n potencia más 1 sobre n más 1 y finalmente colocar su constante de integración. Aquí en este caso, ¿quién es n? El valor de n viene siendo el 4, ¿verdad? Entonces, ese es el valor de n que tendríamos que poner como n más 1. Entonces, si sustituimos, sería el valor de la variable, que es x, a la 4 más 1. Y sobre 4 más 1, porque así me lo indica en la fórmula que tenemos aquí. ¿Se fijan? Resolvemos las operaciones que tenemos aquí. 4 más 1 pues nos daría 5 y 4 más 1 nos daría 5 y simplificamos. Sería x a la quinta potencia sobre 5. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues podemos simplificarlo de esta forma. Si te fijas, el 1 se encuentra aquí. Por muchas veces que te he dicho que cuando tenemos un número, vamos a ponerlo aquí, tenemos un número, vamos a rayar aquí, un número x. Si no sabemos qué es lo que tiene abajo, sabemos que tiene un 1, sabemos que tiene un 1 que lo multiplica y también sabemos que tiene un 1 como potencia. Entonces ese 1 se encuentra aquí, ese 1 es el que estaba aquí, por eso fue que lo saqué hacia este lado. Si se fijan, queda como un quinto, ¿verdad? Lo podemos simplificar de esta forma, un quinto de x a la quinta. ¿Qué haría falta aquí? Pues colocar lo que es su constante de, ya la constante de integración, sería la constante de integración, o pudimos haberlo dejado como desde un principio, desde aquí, esta parte de aquí, pudimos haberlo dejado así, como fue que lo pusimos aquí, mira, y le agregamos la constante de integración, nada más. ¿Se fijan? Veamos otro ejemplo. Nos dan el valor de x a la menos 6, fíjate bien, tenemos x a la menos 6. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aplicar la misma fórmula. Tenemos una variable a la n potencia, ¿verdad? Entonces aplicamos la formulita, la variable que es x a la n, que es menos 6, ojo, es menos 6, más 1, porque así nos indica en la fórmula, mire, más 1. Entonces, n más 1. Entonces aquí, dejen quito esta cosa. Ya no supe ni qué hacer, pero bueno, aquí está. Aplicamos la fórmula y hacemos las operaciones. Signos diferentes se restan y se respeta el signo del valor mayor. ¿Quién es mayor? El menos 6. Por lo tanto, cuando son diferentes se van a restar. Sería a 6 le quito 1, me quedan 5 y se pone el signo del valor mayor. En este caso sería 6, sería negativo menos 5 y menos 5 abajo también. Pues podríamos ponerle ya. Así le podríamos poner ya lo que es la constante de integración. Lo único que hice aquí es poner el signo negativo en medio. ¿Por qué? Porque dividimos más entre menos, pues me da el valor de menos. Ojo con los signos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado ahí con los signos. Ahora, podemos simplificarlo de la forma como te lo expliqué anteriormente aquí, ¿sí? El famoso 1 que tenemos aquí, que es el que aparece de esta parte, y aquí, por ejemplo, aquí le ponemos la constante de integración, o simplemente lo dejamos como la primera parte que teníamos aquí, que es esta de aquí, esta parte de aquí. Pudimos haberlo dejado así. Entonces, es opcional. Entonces, te paso otro ejemplo más. Veamos ahora. Ahora tenemos una x elevada a una potencia que es una fracción. Son 2/3, dices tú. ¿Y cómo se hace esto? Pues exactamente lo mismito. Fíjate bien, pongamos atención. Vamos a aplicar la misma fórmula, que es una x a la n potencia multiplicada por su diferencial. Tendríamos que colocar el valor de la variable y a n tendríamos que sumarle 1. Pero ojo, n ahora es 2/3, como lo marca aquí. Sería 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1. Pues este entero
tenemos que convertirlo a tercios. Pues ¿cómo lo convertimos? Pues 3 entre 3 te da 1, ¿verdad? Y quedaría todo en base a un mismo común denominador, que sería el 3. Por eso es que lo transformo. Y si te fijas, queda una operación de fracciones sencillitas, porque es del mismo denominador. Entonces ponemos el mismo denominador en la parte inferior, pues porque es el denominador, y hacemos las operaciones de arriba. 3 más 2 serían 5, y entonces serían 5 tercios. 2 más 3 serían 5, y esto quedaría el mismo común denominador, quedaría tercios, 5 tercios. Y así te quedaría, mira, 5 tercios. Entonces, ¿qué dices aquí? Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues aquí te está indicando que tienes que hacer una división, ¿verdad? Aquí tendrías que aplicar la famosa ley de la tortilla. Tendrías que ponerle el famosísimo 1 en la X en la parte de abajo, como te lo muestro aquí, mira. ¿Para qué? Para poder multiplicarlo de la siguiente forma. O lo puedes representar así como lo tengo aquí y multiplicar cruzado. Fíjate bien. Esta X a la 5 tercios multiplicada por 3 y el valor lo pongo arriba. Este 1 multiplicado por 5 y lo pongo abajo. Así es como me da, mira, X a la 5 tercios por 3, 3X a la 5 tercios. Y 1 por 5, 5, ¿verdad? O tendrías que multiplicarlo así, mira. Los de en medio con los de en medio, 5 por 1. Y los de afuera con los de afuera, o sea, 3 por X a la 5 tercios, como lo marca aquí. Y me da el mismo resultado, fíjate, es el mismo resultado. Esto se le llama, bueno, se le conoce como la ley de la tortilla. Y aquí sería la multiplicación de fracciones como la conoces tú, que es cruzada, ¿verdad? El de arriba con el de abajo y el de abajo con el de arriba, y se va poniendo así cruzaditos, ¿verdad? ¿Y qué queda? Pues ponerle la constante de integración para poder concluir esta operación. Entonces, esa sería la constante de integración. Veamos otro ejemplo. Otra vez nos ponen, pero ahora nos ponen la fracción negativa a la menos 5 medios. Es exactamente lo mismo, mira. Es una X a la n potencia multiplicada por su diferencial. Aquí lo tenemos, X a la n potencia, que es menos 5 medios. N es menos 5 medios. Pues hacemos lo mismo. Ponemos la variable a la n más 1. ¿Quién es n? Menos 5 medios. Sobre menos 5 medios más 1. Entonces, como tenemos medios, pues convertimos el entero a medios. ¿Cómo sería? Pues 2 entre 2 te hace 1, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí. Vamos a aplicar lo que es la resta, porque son signos diferentes. Vamos a aplicar la resta de esta operación. Entonces, vamos a hacerlo. Fíjate bien, si le quitamos al mayor, le quitamos el menor, a 5 le quito 2, pues me quedarían 3, ¿verdad? Y como es el mayor, nos fijamos en el signo que tiene y es el signo que vamos a poner. Quedaría así, mira, menos 3 medios, ¿verdad? Sobre 3 medios, que es las operaciones que hicimos en esta parte de aquí. Posteriormente, volvemos a poner el famosísimo 1 en la parte de abajo para poder multiplicarlo, ya sea por la ley de la tortilla, que son los de en medio con los de en medio y los de afuera con los de afuera, o lo hacemos cruzado, como lo habíamos dicho anteriormente, o como ya lo conoces, X a la menos 3 medios por 2 y lo ponemos arriba, y 1 por 3 y lo ponemos abajo. Fíjate bien. Esto es la ley de la tortilla, como te lo explicaba. Si la seguimos esta secuencia, pues sería 3 por 1, 3. 2 por X a la 3 medios, pues queda menos 2X a la menos 3 medios. ¿Por qué menos? Porque es negativo, ¿verdad? Fíjense bien, es negativo el valor de ahí. Y fíjate bien, si dividimos menos entre más, pues todo te da menos, ¿verdad? Por eso es que mi resultado es negativo. Y ese menos lo vengo arrastrando desde acá, ¿verdad? Entonces ahora hacemos la operación que tenemos acá y solamente le ponemos lo que es la constante de integración para finalizar lo que es nuestra integral. Entonces, vamos a ver otro ejemplo más. Bueno, antes que nada, quiero recordarles lo que es la ley de los exponentes y radicales. ¿Qué nos indica? Bueno, que esto lo podemos transformar ya sea de radical a potencia o de potencia a radical. En este caso, fíjate bien, tenemos una raíz de x a la n, pero es una raíz a la m potencia, ¿verdad? Si no nos ponen el valor de m,
como sabemos que es una raíz cuadrada. Si tuviéramos un valor, pues va a ser el valor que tiene ahí. Por ejemplo, fíjate bien, si yo quisiera transformar esto a potencia, quedaría el valor de la variable a la n, o sea, sería una fracción, la potencia sería una fracción, o sea, a la n sobre m, ¿verdad? Ejemplo, ahí te va. Si me dan x, raíz de x a la cuarta, ¿qué potencia tenemos aquí de la raíz? Como no me la están dando, sabemos que es una raíz cuadrada. Entonces, te lo pongo con el mismo color. N es 4, m pues sería 2, ¿verdad? Fíjate bien. Por eso es que te lo pongo así, sería una x a la 4 medios. Pero siempre te he dicho que todas las fracciones hay que reducirlas a su mínima expresión. Por lo tanto, a 4 le puedo dar mitad y al 2 le puedo dar mitad. O 4 entre 2 me quedan 2. Y se reduce a una x cuadrada. Este sería el resultado final. ¿Sí? Espero que se entienda. Si no, puedes regresar el video y corroborarlo las veces que quieras. Ahora, viene otro ejemplo. Ojo, ya te di una potencia diferente de la raíz. Quiere decir que ahora sí tiene un valor aquí en el valor de m. Como me lo marca aquí, x a la 3 séptimo. ¿Por qué 3? Porque 3 viene siendo n, que me lo marca aquí, que sería el que va en la parte del numerador. Y m sería el que va en la parte del denominador de la potencia de la variable. ¿Se entiende? Bien, ahora, así quedaría representado si lo checáramos nosotros. Fíjense bien. Si me lo dieran así, hacemos exactamente lo mismo, la inversa, ¿verdad? 3 quintos. Entonces, ese 3 quintos, pues es una constante. Y ese x a la 5 tercios, pues simplemente lo que hago es transformarlo a su posición original. O a lo que viene siendo los radicales. Siempre y cuando respetemos el mismo orden. Ahora lo estamos haciendo al revés. Este lo ponemos en la parte superior y este lo ponemos en la parte que viene siendo de la potencia de la variable. ¿Correcto? Otro más, miren. 2 tercios viene siendo lo que es la constante, perdón, me trabé un poquillo. La constante, y x viene siendo la variable a la menos 3 medios. Si lo regresáramos a su forma radical, pues el 2 sería la potencia de la raíz y el 3 sería la potencia de lo que es la variable x, como lo tenemos aquí. Pero ojo, tenemos negativo, por eso queda a la menos 3, ¿verdad? Porque nunca trabajamos con raíces negativas, no existen las raíces negativas. Bueno, sí las podemos representar, pero pues es un rollo. Entonces, para no meternos en broncas, siempre tratamos de dejar raíces positivas. Bien. Si recordamos el ejemplo anterior que nos daban estos resultados, este resultado fue el que nos dio. Si nosotros quisiéramos regresarlo a una forma radical, pues quedaría de la siguiente forma. Los 3 quintos, raíz cúbica, porque aquí está, mira, el 3, va en la parte de arriba, de una x a la quinta potencia. Ese es el primer ejemplo que vimos. El segundo ejemplo nos dio como resultado 2 tercios de una x a la menos 3 medios, ¿verdad? Si lo regresamos, quedaría de esta forma. Entonces, de estas formas se puede representar este resultado, siempre y cuando también no nos olvidemos de su constante de integración, ya que es una integral indefinida. ¿Correcto? Como tú lo puedas poner, es correcto. Si lo representas así, es correcto. Si lo representas así, es correcto también. ¿Sí? Bien, veamos otra fórmula más. Fíjate bien. Ahora nos dan una constante multiplicada por una variable a la n potencia multiplicada por su diferencial. En este caso sería la integral de 4x al cuadrado multiplicada por su diferencial, que viene siendo de x. Entonces, no se parece a ninguna de estas fórmulas que tenemos aquí. Se asemeja a esta, solo que tenemos una constante. Pero si te fijas, estos pasos siempre los hemos repetido. Pues aquí mismo también lo vamos a repetir. Quiere decir que es una constante. Ya me dijeron que todas las constantes hay que sacarlas antes del símbolo de integración. Entonces, yo la voy a sacar. Pero fíjate bien, aquí te pongo una fórmula que se parece a esa, que me dice, siempre y cuando el valor de la potencia de n, o sea, el valor de n, sea diferente de menos 1.
Si es menos 1, tendríamos que aplicar otra fórmula. Más adelantito lo vamos a checar. En este caso, como es diferente de menos 1, podemos seguir trabajando de la misma forma. Bien, ¿qué tenemos que hacer? La constante. ¿A dónde? Antes del símbolo de integración. Eso es lo que nos indica aquí. Y lo sacamos. Y nos queda x cuadrada. Y si te fijas, ya se parece a la fórmula número 3 que la hemos trabajado anteriormente, en las fórmulas anteriores, en los ejemplos anteriores. ¿Qué hacemos? Pues sustituimos los valores. Ahí está. No nos olvidamos de ese 4. Ya quitamos el símbolo de integración porque ya lo estamos aplicando la fórmula, que sería x a la n más 1. En este caso es 2 el valor de n más 1 nos daría como resultado 3. Y acá abajo n más 1 sería 2 más 1 igual a 3. ¿Correcto? Ese 4 lo vamos a ir arrastrando hasta el final. Aquí te vas a dar cuenta porque al final lo vamos a multiplicar. Bien. Hacemos las operaciones. A 2 le sumo 1, pues me quedan 3. A 2 le sumo 1, me quedan 3 como denominador. Entonces, tenemos esta multiplicación. Pero pues, para no hacernos más bolas, acuérdense que yo siempre les aparezco el famosísimo 1 y se lo pongo de color rojo. Ese 1 lo voy a multiplicar por el 3. O sea, se multiplican los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Sería 4 por x al cubo, 4x al cubo. Y 3 por 1, 3. Eso es lo que nos da aquí. Entonces yo puedo simplificarlo. ¿Cómo? Sacar ese 4 tercios de x al cubo o dejarlo así como está y simplemente agregar la constante de integración. ¿Sí? O hacerlo de esta forma. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces si te fijas, se repiten estos pasos, se repiten todas las veces. Siempre los vas a estar repitiendo. ¿Verdad? Veamos otro ejemplo. Fíjate bien. Si me dan ahora un valor negativo de una constante menos 6 multiplicada por su variable a la n potencia, que es 5, vamos a aplicar la misma fórmula. La constante, ¿qué dice que la constante? Hay que sacarla antes del símbolo de integración. Esa es la fórmula que vamos a aplicar, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. ¿Sí? Te repito, si es igual a menos 1, tendríamos que aplicar otra fórmula. Más adelante lo vamos a ver. Fíjate bien, aplicamos esa fórmula, sacamos la constante, ahí está la constante fuera. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, aplicar el siguiente, que es x a la n más 1 sobre n más 1. Aquí está, sustituimos los valores. Menos 6 lo voy a ir arrastrando, que es la constante. Como ya estoy aplicando la fórmula, ya no tengo que poner el símbolo de la integral, ¿verdad? Solamente aplico las partes de arriba, que sería n más 1. En este caso n es 5, 5 más 1 y 5 más 1, lo que nos daría como resultado 6, ¿verdad? Fíjate bien qué es lo que nos va a aparecer aquí. Tenemos menos 6 de x a la sexta sobre 6. ¿Sale? Vamos a ponerle el famosísimo 1. ¿Para qué? Para poder multiplicar los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Numerador con numerador y denominador con denominador. O sea, así. ¿Verdad? Y así. Menos por más da menos. ¿Verdad? Si te fijas, si yo divido este menos entre el más del 1, todo me da menos. Y este más entre más, pues me da todo más. Y menos por más me da menos. Por eso es que pongo ya el resultado final aquí como menos, ¿verdad? Fíjate bien. Pongo ese menos 1 y lo multiplico. Por eso fue que puse este otro paso más, porque hice la división de estos signos y finalmente la multiplicación de entre ellos para que me diera el resultado final de negativo. Entonces, vuelvo a repetirlo, mira, ahí te va. Menos 6 entre más 1 me da menos. Ese menos quedaría aquí. Y más entre más me daría más. Entonces, menos por más, su resultado va a ser negativo, ¿verdad? Que es el que tenemos aquí. 6 por x a la sexta, 6x a la sexta. 1 por 6, 6. Y ese menos, pues simplemente nomás lo voy bajando porque ya lo hice anteriormente el procedimiento. Fíjate bien, tenemos una fracción. Esa fracción, acuérdate que siempre tenemos que reducirla a su mínima expresión. Entonces en este caso, entre 6 lo divido y me queda el valor de 1. Y como es el valor de 1, pues no hay necesidad de poner ese famosísimo 1 que acompaña aquí, ¿verdad? Entonces ese sería el resultado. Lo único que nos queda hacer es colocar la constante de integración. Nunca hay que olvidarnos de la constante de integración.
Bien, veamos otro ejemplo. Fíjate bien, ahora nos ponen menos 2x a la menos 5 multiplicada por su diferencial. Si te fijas, vuelven a aparecer los procesos de estas primeras fórmulas y la cuarta fórmula con la que hemos estado trabajando hasta ahorita. Siempre y cuando el valor de n sea diferente de menos 1. ¿Sale? Bien, sacamos la constante, ahí está. Ya que tenemos eso, aplicamos la fórmula de una x a la n más 1. ¿Sale? La aplicamos. Ojo, tenemos menos 5. Menos 5 más 1 sería, ahí está, menos 5 más 1, lo que nos daría menos 4. ¿Correcto? Ahí está, menos 4. Y ese menos 2 lo sigo arrastrando, lo sigo arrastrando aquí. Bien, ahora vamos a poner el famosísimo 1, que es el que va aquí abajo, para multiplicar los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. Fíjate bien, menos entre más daría menos. Más entre menos daría menos. Y como es menos y menos, menos por menos, porque es una multiplicación, daría más, ¿verdad? Su resultado sería positivo. Eso es lo que hice aquí, mira. Voy poniendo los signos. De una vez hice las operaciones para que se represente bien. Y finalmente hacemos la multiplicación, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo, lo que nos da un valor positivo. Menos por menos da más, por eso ya no pongo el signo más. 2 por x a la menos 4, 2x a la menos 4 y 4 por 1, 4. ¿Correcto? Bien, podemos simplificarlo esto. ¿Por qué? Porque tenemos una fracción, ¿verdad? A la cual le podemos reducir a su mínima expresión. En este caso podemos darle mitad al 2 y mitad al 4. Quedaría 1 sobre 2. Pero acuérdate del 1 que viene aquí. Si no lo pongo no pasa nada, ¿verdad? Ahora, viene un truquito aquí. No existen potencias negativas. No existen esas potencias negativas. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar el valor de la variable junto con su potencia hacia la parte del denominador. A la hora de bajarlo, automáticamente viene siendo como un artificio matemático, un truquito, una magia que vamos a aplicar aquí. A la hora de nosotros pasarlo en la parte de abajo, automáticamente cambia de signo, ¿verdad? Cambiaría de signo como lo representamos aquí. ¿Y quién se queda en la parte de arriba? Pues el famosísimo 1 que acompaña a la x, ¿verdad? Porque arriba no lo puedo dejar sin nada. Tendría que poner el valor del 1. Entonces, y si te fijas, a la hora de yo bajarlo, la x arrastra a su potencia, pero cambia ya de signo para poder trabajar con potencias positivas. Recuerden que no trabajamos con potencias negativas, por eso es que lo simplificamos y lo colocamos de esta forma. Y finalmente, colocamos su constante de integración, que es el valor c. Bien, veamos otro ejemplo. Dice que es 7x a la menos 1 multiplicada por su diferencial. Vamos a aplicar esa fórmula, sacar la constante. Ahí está, sacamos la constante. ¡Ojo! Aquí ya nos está diciendo que tenemos el valor de menos 1 como potencia. Entonces, esta fórmula que estábamos aplicando aquí como 4 nos marca esta condición. Como tenemos el valor de menos 1, tendríamos que aplicar otra fórmula. Bien, veamos este proceso. Tenemos que sacar la constante como lo hicimos aquí. Simplemente voy a poner el 1 en la parte inferior de todo esto. ¿Por qué? Porque es una potencia negativa. Acuérdense que está en la parte superior. Aquí está en la parte superior, por eso le pongo y lo convierto en fracción. Entonces, como está en la parte superior y es negativo, a la hora yo pasarlo hacia abajo, automáticamente queda como positivo. Te recuerdo, no trabajamos con potencias negativas, ¿verdad? Es el valor de menos 1. Entonces, como está en el numerador, o sea, acuérdense que tenemos una línea aquí y un 1 en la parte de abajo, como lo represento ya aquí en este paso de aquí. Entonces, tenemos que hacer ese cambio y aquí lo realizo. A la hora de bajarlo, se queda solito el diferencial. Ahí está el de x. Y en la parte de abajo
cambia el x más 1. Acuérdense que si no le pongo el signo de más, sabemos que es positivo. Y también si no le pongo el 1 porque es positivo, sabemos que existe. ¿Por qué? Porque si recordamos nosotros lo que les había dicho anteriormente, que cuando nosotros tenemos un número, a ver, permítanme, cuando tenemos un número x, cualquier número, ¿verdad? Si yo no le pongo el 1, sabemos que existe. Si yo no le pongo el 1, que lo multiplica, también sabemos que existe. Y si yo no le pongo el 1, que está en la parte como numerador, perdón, como potencia, sabemos que existe. ¿Qué es lo que pasa en la parte de aquí? Fíjate bien. Ahora, si lo representamos así, queda de esta forma. Este más 1 sabemos que existe aquí. No hay necesidad de ponerlo porque se cumplen las condiciones que tiene esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces, esa es otra fórmula con la que vamos a trabajar cuando esto se cumple, ¿verdad? Que en este caso es menos 1. Entonces, como es menos 1, aplicamos esta fórmula directamente sin olvidarnos antes nosotros de la constante de integración. Perdón, de la constante, que es el 7 que acabamos de sacar. La constante de integración es hasta el final, me equivoqué aquí. Entonces, hacemos esa fórmula así directamente, que quiere decir que es un logaritmo natural del valor absoluto. Esas rayitas quiere decir que es el valor absoluto, que no me interesa si es positivo o es negativo, simplemente la distancia que hay, el valor que existe ahí, nada más, entre esos puntos que están aquí. Entonces, es el valor absoluto de x y multiplicada por 7, o sea, el logaritmo natural de x multiplicado por 7, y este sería el resultado. Lo único que tendríamos que poner aquí es la famosísima constante de integración, que es la letra C. Espero se haya entendido este ejemplo. Si no, vamos a ver otro ejemplo más. Pongan atención. Ahí está otra vez, miren. Pero ahora te pongo una fracción. No te asustes. Esa fracción, si te fijas, la puedes leer como 4 octavos. Ese 4 octavos hay que sacarlo antes del símbolo de integración, ¿verdad? Aplicando la fórmula y lo que nos está sugiriendo la fórmula. Siempre y cuando sea diferente. En este caso, como no es diferente, tendríamos que aplicar la última fórmula que les acabo de poner. Vamos a verlo más adelantito. Fíjate bien, sacamos la constante y arrastramos con todo su signo, que sería el menos, ¿verdad? Menos 4 octavos. Ahí está. Y nos queda en la parte superior x a la menos 1 multiplicado por su diferencial. Y le vuelvo a poner el 1 para que no quede solito, porque sé que está en la parte superior. Y como no trabajamos con potencias negativas, hay que cambiarla al denominador, o sea, en la parte de abajo. Por eso es que está el 1 aquí. Entonces lo cambiamos, ¿sí? Vuelvo a poner el 4 octavos negativo, la integral, el símbolo de integración. Arriba se queda el dx, perdón, el diferencial. Y abajo queda x más 1. Recordando otra vez que no hay necesidad de poner más 1, porque si no lo tiene, sabemos que existe por el ejemplo que te puse de las x acá. Bien. Y quedaría de esta forma. Al estar de esta forma, esa última integral, esta última parte, se parece a esta fórmula de aquí. Entonces solamente aplicamos, pero sin olvidarnos de esta constante que sacamos antes del símbolo de integración. Entonces directamente vamos a poner logaritmo de x y vamos a agregar la constante de integración c. Pero sin antes, fíjate bien, teníamos 4 octavos, es una fracción y hay que reducirla a su mínima expresión. Le damos mitad al 4 y le damos mitad al 8. Serían 2 cuartos. ¿Podemos reducirla? Sí. Voy a ir haciendo lo mismo. Ahorita no estoy haciendo ninguna operación aquí. Simplemente estoy simplificando la fracción y te voy haciendo los pasos, obviamente paso a paso. Este todavía lo puedo reducir. Quedaría como un medio. ¿Por qué? Porque le doy mitad al 2 y mitad al 4 y quedaría un medio. Y finalmente esta fórmula es con la que vamos a trabajar aquí. Entonces ponemos el menos un medio multiplicado al logaritmo natural del valor absoluto de x. Acuérdense que estas rayas que están aquí
quiere decir que es el valor absoluto. Te repito, ¿qué es el valor absoluto? No me interesa el valor positivo o negativo, simplemente el número que tiene. Digamos, ¿qué distancia hay de una pared a otra? No me interesa si la mides de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre va a tener la misma distancia. Eso quiere decir el valor absoluto. Entonces, ahí tendríamos que agregar finalmente la constante de integración. Bien, de mi parte sería todo. Espero les sirva esta explicación con estos ejemplos y nos veríamos en la próxima. Suerte en tus trabajos.